Señor, necesitamos tanto de tu espíritu, de tu palabra y de tu dirección, Señor, y en este tema tan actual, tan presente en nuestras vidas. Ayúdanos a no mirar a otro lado, sino a recibir lo que tú tengas que decirnos, a abrazar tu verdad y a ser sensibles a lo que tú nos quieras enseñar, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Abdías. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es el libro más breve del Antiguo Testamento. Es un profeta dentro de los profetas menores, pero no por ser el más breve es el menos importante o algo así. Simplemente es el más corto, es el más conciso. De Abdías, el gran problema es que sabemos poco o nada. Es decir, hay varios Abdías en la Biblia, alrededor de 12 o 13 hay Abdías, y no sabemos exactamente cuál de ellos, o si alguno de ellos es igual y no es ninguno de esos, es otro. Abdías quiere decir siervo de Dios. Y una de las cosas curiosas es que este profeta está hablando de Edom. Le está hablando a Edom, está hablando de Edom, pero el mensaje es para nosotros. Es como, va a hablar de Edom, se dirige a Edom, hay una exhortación que si los edomitas la escucharan y la pudieran abrazar, sería pues de gran bendición para ellos, pero en realidad lo que Dios quiere hacer es hablarnos, primeramente era al pueblo de Dios en este tiempo y a nosotros el día de hoy. Entonces, aunque no está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia, sino de los edomitas, creo que podemos tomar eso como una exhortación a ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas y a menudo limpiadas muchas veces, ¿no? No se sabe en qué momento de la historia está Abdías, depende de varios factores. Hay los eruditos lo colocan en distintos lugares, algunos lo colocan al principio de los profetas menores, cronológicamente hablando, otros, se me fue una lámpara acá, otros lo colocan después, pero no hay un criterio genuino, no tenemos forma de saber exactamente cuándo está. Solo tenemos un dato que pareciera darnos una indicación. Habla de una invasión a Jerusalén y por las dimensiones de esta invasión, parecería que está haciendo referencia a la invasión que está alrededor del año 536, me parece, antes de Cristo, cuando Babilonia conquista Jerusalén. Y bueno, tú sabes, ya el profeta Daniel va a ser primero deportado y todo esto. Entonces puede ser que se refiera a ese momento, pero como te digo, no hay un consenso, algunos lo ubican bastante más atrás, porque Jerusalén ha sido invadida varias veces. Entonces yo también creo que por cómo narra lo que sucede, el que vamos a leer ahorita, lo más probable desde mi perspectiva es que esté hablando precisamente de la invasión a Jerusalén por parte de Babilonia cuando Jerusalén cae, y eso nos ubicaría pues dentro de los profetas que están antes del exilio, perdón, después del exilio, porque ya fue Jerusalén conquistada y, y ya, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo. En realidad, aunque ese dato es un dato importante para situarlo cronológicamente, no importa tanto ese dato a la hora de el problema que está tratando, porque es un problema que estaba antes de la caída de Jerusalén, después de la caída de Jerusalén, y el día de hoy es un problema con el que tenemos que lidiar, yo creo que todos. Entonces vamos a leer. Abdías, dice versículo 1. Perdón, voy a poner aquí el texto. Abdías, versículo 1. Visión de Abdías. Y esto lo que nos presenta es que esto no es
decir, no son palabras que se le ocurrieron a Abdías, sino cuando habla de una visión es un mensaje de Dios que Abdías vio. Dice Abdías, versículo 1, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Entonces, antes de continuar, pongámonos de acuerdo, ¿qué es Edom? Edom, si tú recuerdas, Abraham tiene un hijo que es Isaac. Isaac va a tener dos hijos, que son Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son familia, son hermanos, pero van a vivir en conflicto, no sé si siempre, pero a menudo. Desde antes de nacer estaban peleando en el vientre de su mamá. Y cuando nacen se da la profecía de que el mayor serviría al menor. Esto es que Esaú, que es el primogénito, el mayor, va a servir a Jacob, que es el menor, lo cual es antinatural, porque lo lógico es que el primogénito reciba las bendiciones y no al revés. Pero Dios lo estableció así. Y en el proceso de su vida hay varias escenas que, por ejemplo, hay un momento en el que Esaú está regresando muy cansado y Jacob está cocinando. Y le dice Esaú, por favor, invítame un poco de ese tu potaje. Y Jacob le dice, te lo vendo a cambio de tu primogenitura. No se sabe si Esaú se lo tomó en serio o no, pero le dijo, pues sí, ¿para qué quiero primogenitura si me voy a morir de hambre? Y digamos que le vende su primogenitura. Años más adelante, cuando el papá va a bendecir al primogénito, pretende bendecir a Esaú. Y un poco en una serie de tretas ahí entre Jacob y su mamá, engañan al papá para que él tenga la bendición que al final de cuentas era lo que Dios había prometido. O sea, ellos podían haber esperado y Dios hubiera llevado a cabo su voluntad, pero como que se meten a tratar de disfrazar a Jacob para que parezca peludo como Esaú, le ponen su ropa para que huela como Esaú y como que hacen todo una especie de complot para que la bendición caiga sobre Jacob y no sobre Esaú. Y eso enoja mucho a su hermano y entonces ahí hay una enemistad muy fuerte. Esaú dice primero, o sea, me quitó la primogenitura por un potaje y ahora me roba la bendición. Y esta división, este conflicto lo van a arrastrar por generaciones. O sea, no va a ser un problema entre Jacob y Esaú. Jacob se va a convertir en Israel y Esaú se va a convertir en Edom. De Jacob viene la nación de Israel, de Esaú viene la nación de los edomitas. O en el Nuevo Testamento también se los conoce como idumeos. Y ese conflicto va a pasar generación tras generación, tras generación, tras generación. Incluso 400 años después de que descendieron a Egipto, pasan 400 años, están como esclavos en Egipto los judíos, salen de Egipto y tenían que pasar por un territorio y los de Edom no les dejan pasar por ese territorio. Y por el contrario, atacan la parte de la retaguardia. Y es decir, ha habido este conflicto por siglos. Y Dios está mirando. Y Dios está observando qué es lo que está sucediendo. Entonces cuando dice aquí, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, ya entendemos que Edom es una nación, en primer lugar es una nación pagana que adora a otros dioses, aunque algunas versiones dicen que no eran muy religiosos en general, sí tenían otros dioses, pero no eran tan religiosos, pero no adoraban al Dios verdadero. Entonces era una nación extranjera, una nación pagana y una nación además enemiga. El tema, antes de continuar, es que Edom no era una nación, no era un reino particularmente poderoso. No era un reino como, por ejemplo, los filisteos, que era un reino poderoso. No era un reino como Babilonia, no era un reino como Asiria. Era un reino, pues, medianamente poderoso, pero no mucho. Lo que sí tenía
era una serie de fortalezas en la zona en la que le toca vivir, que el día de hoy es como la parte de Transjordania. Donde le toca vivir es una zona que hay muchas montañas, y entonces muchas de sus ciudades están en montaña, y una ciudad en montaña es difícil de conquistar. La ciudad más célebre de todas las que tienen es la famosísima ciudad de Petra, que es una ciudad que para llegar a ella, seguramente has visto fotos o en Indiana Jones y la Última Cruzada, la película, creo que es la última escena, sucede ahí en Petra. Para llegar a la ciudad hay una especie de callejón que es además así como muy sinuoso, que en algunas partes este callejón, que tiene un muro de un lado y un muro del otro, una montaña más bien, un monte de un lado y un monte del otro, en algunas partes es muy estrecho, de tal manera que a un ejército, si quisiera entrar a conquistar la ciudad, no podría, porque de todos modos tienen que entrar de dos en dos o de tres en tres, y entonces los de Petra podrían defenderse, aunque fueran menos. De todos modos los otros tienen que entrar de a uno, y siempre en desigualdad de condiciones, porque están entrando en un camino sinuoso, mientras que los otros ya los están esperando. Entonces esto hacía que, aunque no son una nación muy poderosa, era una nación que se pensaba a sí misma de alguna manera como invencible. Y es parte de lo que Dios va a tratar con ellos. Dice, verso 1, hemos oído el pregón de Jehová, y su mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Entonces Dios está llamando a las naciones, y las naciones están diciendo levantémonos contra los edomitas. Y ahora Dios habla de Edom. Dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. No es un pueblo realmente pequeño. El problema es que se han creído tan grandes que Dios tiene que como reducirlos. Y entonces dice, estás abatido, estás como apocado. Verso 3, y aquí está la descripción del problema. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ese era el problema. Y ahora, como te digo, no es que era una ciudad como Babilonia. Babilonia era una ciudad con muros impresionantes. Babilonia era una ciudad que era prácticamente imposible de conquistar, aunque sí la conquistaron. Edom no era así. Pero a veces nos pasa eso. Yo no soy el hombre más inteligente del mundo, pero a menudo siento que debería ser, o a lo mejor sí soy, en mi mente, ¿no? El tema del orgullo y la soberbia en nuestro corazón, el pretender que todo tiene que girar alrededor de mí, en todos los sentidos, de alguna manera, en nuestro corazón siempre hay este anhelo de idolatrarnos a nosotros mismos. Eso es lo que le pasaba. No tenía los argumentos, no era Babilonia, pero siempre hay una manera, siempre hay algún ángulo en que tú puedes verte de tal manera que te pienses inalcanzable. Fíjate lo que dice. Moras en las hendiduras de las peñas. Claro, esta ciudad así enclavada en la roca, en tu altísima morada. Ellos, estando en alto, siempre tienen ventajas sobre cualquier ejército que viene. Y decían, ¿quién me derribará a tierra? Verso 4. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Claro, porque podríamos nosotros pensar de nosotros mismos mucha altura, pero ¿quién es más alto que Dios? O sea, sí, ellos pueden decir, somos inexpugnables, no para Dios. Dios llega siempre desde arriba, no importa cuán alto pongas tu nido, siempre su mano está más alta. Y aquí mira la sentencia que le da Dios, versículo 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? La idea un poco es, cuando alguien entra a robar, no se roba todo.
O sea, se robará una computadora, si encuentra joyas, a lo mejor algo, no sé, algo valioso, una televisión, no sé, algo así, pero no se lleva todo, ¿no? La ropa sucia, las calcetas, los perfumes, el champú usado, o sea, no se lleva todo, se lleva solamente, pues, algunas cosas. Lo mismo quien, el que vendimia, el que está cosechando la uva, no saca absolutamente todas las uvas. Y lo que está diciendo es, eso es lo normal, pero a ti sí te van a dejar completamente pelado, o sea, sí van a llevarse todo, van a entrar y te van a robar y te van a arrancar absolutamente todo. Dice el versículo 6, cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Imagínate esta ciudad, por ejemplo Petra, que decíamos que hay que llegar a través de un camino sinuoso, llegaron. Y dentro de la ciudad que está en la roca, también es una ciudad como sinuosa, y entraron y escarbaron y sacaron todo. En verdad, Esaú desapareció. El día de hoy no existen los idumeos, o sea, nadie, existen los árabes, existen no sé, los mapuches, existen los aymaras, existen, o sea, muchos grupos étnicos, pero no existen los idumeos, desaparecieron. Entonces, eh, Dios está diciendo, tus tesoros, todo eso va a desaparecer. Verso 7. Además de eso, dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Probablemente, dicen algunos comentaristas, yo no he encontrado un documento que lo confirme, pero dicen algunos comentaristas que parte de, de la fortaleza que tenían los idumeos era su posición geográfica, es decir, estaban en un lugar que era cruce de comerciantes. Entonces, a través de este cruce de comerciantes, ellos pues proveían muchas cosas y tenían alianzas con distintas naciones. Y eso podría hacerles también sentir muy seguro. Pues yo estoy aliado con fulanito, con perenganito, con sutanito, con tal. No me va a pasar nada porque me llevo bien con todos. Y lo que dice es que tus aliados te van a engañar. Te van a deportar hasta los confines, o sea, te van a conquistar, te van a esparcir. Los que pusieron, los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Esa frase de no hay en ello entendimiento es una frase un poco compleja. Mira, la vamos a leer en la NBI. Dice, es que Edom ya no tiene inteligencia. Entonces, un poco esa la idea, que están tan aturdidos, tan llenos de su soberbia que no pueden entender lo que está sucediendo. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Con esto de el comercio que llevaban, eran gente que pues era sabia, era sagaz, eran personas que pues habían aprendido a hacer una ciudad en la roca, habían aprendido a hacer comercio, y lo que dice Dios simplemente es, todo eso yo lo voy a destruir, ¿no? Haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Esaú evidentemente es como el padre, ¿no? El padre de toda esta nación es Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. Aún los valientes van a terminar cortados, van a morir. Dios está haciendo esto. Ahora, Dios no está siendo racista, no es un tema de raza, porque en realidad comparten genealogía con el pueblo judío. O sea, ambos, Jacob y Esaú, provienen de Isaac. Entonces no es un tema racial que Dios dice, yo a estos los voy a desechar porque no me gusta su raza. No es un tema racial, es un tema de pecado. El pecado de la soberbia, la altanería, el orgullo, el creer, soy intocable. El creerme superior, puse mi nido sobre las estrellas. Y creo que eso es algo que tú y yo tenemos que considerar.
no sé, perdóname por incluirte, a lo mejor tú no, pero es algo que yo tengo que considerar. Eh, yo tiendo a la vanidad, yo tiendo al egocentrismo, yo tiendo al... Sí, o sea, completamente es un perfil, eh, pues eso, egocéntrico. Y, y la palabra dice que el orgullo, la soberbia, la altanería, hace alejar a Dios, es decir, mira de lejos al soberbio Dios. Al humilde el Señor siempre recibe, pero al soberbio, ¿cuál fue el problema de los fariseos en el tiempo de Jesús? El no creer que podría Dios hacerse, permíteme usar esta expresión, de un nivel social más bajo que ellos. Entonces, postrarme ante Dios es postrarme ante alguien que está más bajo que yo. Y, y es un problema en el corazón. Ahora, el problema del pecado es que no se queda ahí. Si yo dijera, sí, mi problema es el orgullo, pero si se quedara ahí, bueno, más o menos aprendemos a manejarlo. El problema es que no se queda ahí. Crece. Mira, vamos a continuar leyendo. Versículo 10. Esta es una nueva sección en la que va a describir a qué le llevó su soberbia, su orgullo. Por la injuria, la violencia, ¿no? A tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Lo primero que le dice es, has sido violento con tu hermano Jacob, es decir, son naciones hermanas. Un poco, eh, digamos, ¿no? Yo soy de Bolivia, vivo en México, y aunque hay muchas diferencias, al final de cuentas somos latinoamericanos. Hablamos un mismo idioma, aquí se come un poquito más de chile, pero los platos se parecen en cierta medida, las expresiones, o sea, no es tan distinto, no es tan distinto. Compartimos una misma herencia y, 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 y lo que está diciendo es tú y tu hermano Jacob tienen una herencia, o sea, provienen de un mismo origen, pero has sido violento y te va a cubrir vergüenza y serás cortado para siempre. Y aquí le recuerda qué fue eh, lo que está diciendo. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y esta es esta escena que te decía. Hay un momento en el que hay un ataque contra Jerusalén y los edomitas estaban mirando, ¿no? Entraron los extraños, echaban suertes sobre Jerusalén, es decir, se estaban repartiendo todo, y tú estabas como ellos, como si no te doliera. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado. O sea, no solo estabas mirando, sino ahora te alegraste de la tragedia que están viviendo de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Que Israel se lo merecía? Seguro. Claro que sí. Dios estaba trayendo un juicio sobre Israel. Y Jerusalén tenía que ser conquistada. Y todo eso ya lo hemos estudiado. Y claro que sí. Pero era un motivo de gozo para Edom. Y eso, dice Dios, no tenía que ser. Era tu hermano. Imagínate que tú estás en tu casa y ves que a la casa de al lado se están metiendo a robar. Y tú dices, bien se lo merecía, porque sí, varias veces yo vine y lo saludé y nunca me dijo nada. Aunque fuera cierto, ¿merecería que estén siendo asaltados o algo así? Por supuesto que no. Es mucho orgullo, mucha soberbia el no querer mirar a alguien cercano, al prójimo. Y no acaba ahí. Fíjate lo que dice después. Nada más checa a partir del versículo 12. Todas las veces que aparece la frase no debiste. No debiste, ¿no? Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
O sea, no solo, digamos en este caso del vecino, no solo viste que estaban atacándolo, que estaban asaltándolo, no hiciste nada, te alegraste, sino que además entraste a ver qué te puedes sacar tú. Es que yo vi que tenía una tele muy chida, voy a ver si me la puedo sacar. Y entraron a aprovecharse de todo esto. Luego dice en el verso 14, tampoco debiste... Uy, perdón, no sé qué pasó. Verso 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No solo entró a robar, sino además los que del pueblo que escapaban, ellos los agarraban y decían, los que estaban atacando, aquí hay otro, y los entregaban, y a otros que lograban escapar, los mataban. Toda esa crueldad con la que están viviendo, Dios está mirando. Y por eso viene el versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que Dios dice es, hay un día de juicio. El día de Jehová, que ya lo hemos estudiado muchas veces, va a venir y el día de juicio va a traer justicia. Y la justicia demanda que lo que tú hiciste es lo que tú debes sufrir. Ojo por ojo, diente por diente. Y entonces esto va a ser tu recompensa, es lo que tú ganaste y va a caer sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, se metieron ahí al templo a beber, ¿no? Como si no fuera nada importante. Beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y será como si no hubieran sido. O sea, van a desaparecer como si no hubieran existido. Más, y aquí está la parte que ellos no pueden ver, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. O sea, en el monte, en Jerusalén, habrá un remanente. Y sí, el pueblo judío ha sido una y otra vez atacado y conquistado, pero todavía está ahí. No los edomitas. Los idumeos ya no existen. El pueblo judío está preservado por Dios y dice, habrá un remanente que se salve y será santo. Verso 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Jacob y José es una referencia al reino del norte y al reino del sur. Y la casa de Esaú, Jacob es fuego, José es llama, no llama del animal, sino llama de así de fuego. Y dice, la casa de Esaú, o sea, los de Edom, es topa, es como paja. ¿Y qué pasa cuando, pues si tienes fuego, fuego y estopa, pues los van a quemar? Los quemarán, los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y esto, los eruditos piensan que fue cumplido precisamente en el tiempo posterior a los macabeos, cuando la revolución o la guerra de los macabeos triunfa y viene el periodo posterior de los... se me fue el nombre ahorita, donde está Juan Hircano y todos los demás, reconquistaron parte del territorio, porque cuando son deportados, pues ese territorio queda un poco ahí suelto, pero el pueblo judío regresó 70 años después y ocupó su tierra y extendió sus territorios y nuevamente recuperó parte de lo que era suyo. Y dice eso, van a ser como fuego y como estopa y ustedes van a terminar siendo destruidos. Y al final fueron asimilados. Los idumeos se asimilaron al pueblo judío. Me parece que es Juan Hircano el que manda que todos los idumeos tienen que circuncidarse y adorar al Dios de Israel. Versículo 19. Y los del Negev, y esta es como la narración de esa reconquista, los del Negev poseerán el monte de Esaú, los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será
de Jehová. Lo que está narrando es que sí, todo este territorio va a volver a ser el pueblo de Dios, va a volver a ser de la nación judía, van a volver a tomar todo esto, toda esta región. Y el versículo 21 dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. O sea, desde el monte de Sión, desde Jerusalén, se va a juzgar a la nación de Esaú, a los edomitas, y el reino será de Jehová. Y todo esto, por supuesto, tendrá su cumplimiento plenario cuando el Señor Jesús regrese. Y él, dice Ezequiel, va a repartir las tierras a su pueblo como tenía que haber sido, y él, sentado en su trono, va a reinar sobre todo el mundo. Entonces, este profeta está hablándole a Edom, sí, pero nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque así como Edom era orgulloso, a menudo el orgullo nos puede consumir. Nos puede... pleitos familiares que pueden durar días, semanas, años. ¿En qué se apoyan? En orgullo. En orgullo. Lo entendería entre inconversos, podría ser. Pero entre cristianos que estén peleados y ¿por qué? Si Cristo ya pagó, ¿por qué nos cuesta soltar? Es que me ofendió, pero no está pagado. ¿No pagó Cristo con su sangre? ¿Es necesario más? O sea, ¿la muerte de Jesús no fue suficiente? Porque el Padre dijo que sí. Para el Padre la muerte de Cristo fue suficiente para perdonar todos los pecados. Pero para nosotros a veces no. Sí, la muerte de Cristo es suficiente, pero además quiero que esta persona pague o sufra. Y eso es carnal, eso está en nuestra naturaleza. Edom, de muchas maneras, también en la Biblia simboliza ese lado carnal. Ese lado que no ve las bendiciones de Dios. ¿Te acuerdas lo que te conté al principio? Cuando Esaú dice, ay, me voy a morir, mejor me como este potaje que me está ofreciendo mi hermano, en vez de la primogenitura. La primogenitura era un don de Dios. O sea, la primogenitura, ¿quién puede elegir ser el primogénito? Nadie. Eso lo decide Dios. Dios le había otorgado que Esaú sea el primogénito. Pero para él eso no vale. Ay, primo, esas cosas nada que ver. Mejor, mira, dame de tu potaje, dame de tus lentejas. Mejor, quiero mi apetito carnal. Y Edom representa eso, representa nuestra naturaleza carnal, que no va a dejar de pelear, que siempre va a atacar donde más dolor puede producir. No va a ser tregua, no va a ser la paz. Que se esconde, que en orgullo se sube hasta los montes y tú y yo no podemos bajarlo. Quiero bajar mi orgullo, pero está muy alto. Ay, baja orgullo, y el orgullo no se puede bajar. Tiene que ser Dios, desde arriba Él puede bajar. Y a menudo es doloroso. A menudo duele cuando Dios trata con nosotros, pero es mejor soportar la vara amorosa de Dios que vivir en la indiferencia de su amor. Entonces, Edom es eso, es esa naturaleza carnal que nosotros tenemos, es ese orgullo que a veces busca consumirnos. Pero también creo que tenemos que ver esto. Dios ve lo que está sucediendo. Podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en Dios. Sí, este pueblo se aprovechó mucho del pueblo de Israel y en el momento de mayor dolor. Pero Dios lo ve. Dios lo ve. ¿No obra en el tiempo que nosotros quisiéramos? No, pero Dios lo ve. Y un día Dios va a equilibrar toda la balanza. Un día Dios va a traer la justicia, a emparejar todo lo que fue injusto. Y nosotros vamos a estar delante del Señor, no por nuestras justicias, sino por la justicia de Cristo. Eso es lo que nos emparejó. Lo que nos hizo justos fue la muerte de Cristo. Por tanto, aquellos que están pecando contra nosotros, a lo mejor Dios también los empareja de esa manera. Que nuestro orgullo no nos lleve a prolongar un enojo, que nuestro orgullo no nos lleve a prolongar un conflicto. Sí, a lo mejor no te va a pedir perdón, pero a lo mejor no es necesario.
vale más la reconciliación. Y Dios en algún momento le revelará a esta persona que tiene que humillarse y pedir perdón. Tal vez Cristo ya le perdonó con su sangre, ¿por qué nosotros no? Por orgullo. Entonces, es un libro pequeño, pero es un libro pequeño para algo muy cotidiano. Vamos a orar para que Dios nos permita soltar el orgullo fácilmente. Soltar eh, este deseo de revancha. Eh, eh, Seguramente los edomitas sintieron, me robó la primogenitura, me robó mis bendiciones. Tal vez pensaron eso, pero no están recordando lo que Dios había dicho. Desde antes de que nacieran Jacob y Esaú, Dios había dicho, el menor servirá al mayor. Perdón, el mayor servirá al menor. Y si Esaú hubiera abrazado, hubiera dicho, ok, no lo entiendo, no es lo lógico, pero es lo que Dios quiere y voy a abrazar esa verdad y voy a servirle a mi hermano, otra cosa hubiera sido su vida, hubiera sido muy distinto. Dice un comentarista que se llama Bacon que a menudo vemos a hermanos en la fe, en la iglesia, que pareciera que tienen más ventajas que nosotros. Predica mejor, canta mejor, habla mejor, nació en una familia más rica, tuvo más comodidades, lo que sea, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y a menudo nos mueve a envidiar y la envidia se pega del orgullo y entonces terminamos viviendo en amargura y nos amargamos y la raíz de amargura puede contaminar a muchos. Dice Bacon, suelta eso, abraza lo que Dios te ha dado y en eso vas a encontrar plenitud y ahí Dios te va a hacer germinar y crecer y florecer. Dios tenía un plan para Jacob, Dios tenía un propósito para Jacob. Por ejemplo, Dios nunca tuvo que torcerle la cadera a Esaú, a Jacob sí. Dios tenía un plan para cada quien. Entonces que el orgullo no nos desvíe de estas cosas. No podemos subir más alto que la mano de Dios, pero afortunadamente nuestro pecado tampoco puede ser más alto que la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar y perdónanos si hemos, Señor, perdónanos las veces que hemos caminado en orgullo, que hemos caminado dirigidos por la soberbia cuando nos hemos alegrado en el dolor de alguien en vez de mostrar amor y misericordia. Perdónanos por dejarnos guiar por nuestra carne más allá del límite que tú has establecido, Señor. Y aquí estamos, Señor, haz tu obra. Nadie más que tú puede hacerlo. Anhelamos que tú transformes nuestra vida. Queremos abrazar todas las cosas que has puesto alrededor de nosotros, que esta realidad creemos que es la realidad correcta en la que tú puedes glorificarte. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver las cosas como las ves tú y fortalécenos en cada día, en la batalla de cada día. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén.